bien. Estamos con el doctor Alessandro Macarrone. Él está en el marco del GEI Festival brindando algunas conferencias. Vamos a conversar con él sobre su libro, además su publicación reciente, El infinito placer de las matemáticas. ¿Lo dije bien? Correcto. Hola, Muy un bien. placer. Antes de hablar sobre el placer de la matemática, que para algunos suena incompatible, ¿no? Algunos tenemos ese prejuicio sobre las matemáticas. Pero yo quisiera iniciar preguntando, ¿cuál es el papel de la matemática en nuestra vida diaria, en la evolución de la humanidad, en el universo, vamos a decirlo? Porque hay quienes dicen, ¿para qué estudio matemáticas? Salgo de la escuela y no las uso más. Y me han torturado 10 años. ¿Y para qué existen las matemáticas? Veamos, yo creo que las matemáticas siguen siendo hoy en día útiles por varios motivos, ¿no? Hay aún muchas cuestiones prácticas en que son necesarias las matemáticas, ¿no? El cálculo mental en muchas situaciones es necesario, adaptar una receta para otro número de personas, aquí hay matemáticas, hay muchas cuestiones prácticas, pero además hay muchas situaciones de mucha información que recibimos donde hay matemáticas allí camufladas, ¿no? En redes sociales, en medios de comunicación, y que si no dominamos determinados conceptos es más fácil que seamos personas manipulables, ¿no? Porcentajes, gráficas, datos estadísticos, ¿no? Hay una serie de conceptos que hay que conocer bien. Decía sobre el universo, la ciencia y la tecnología se expresan en el lenguaje de las matemáticas. Si queremos entender un poco mejor cuál es nuestra visión actual del mundo, de la naturaleza, del universo, necesitamos entender las matemáticas. Y por último, otra cuestión, las matemáticas son un entrenamiento para nuestra capacidad de razonar, son una manera de pensar más y mejor, ¿no? Se dice siempre, se cuenta la historia de que Platón fue el primero que introdujo la enseñanza obligatoria de las matemáticas. Había que saber matemáticas antes de poder entrar a su academia a estudiar filosofía, ¿no? Porque era el paso previo para poder razonar correctamente. Es decir, tenemos un abanico enorme de motivos por los que hay que saber matemáticas y yo diría que, de todas maneras, ninguno de ellos es suficiente para que nos lancemos a aprender matemáticas, porque yo creo que al final lo más importante es el mero placer de aprender matemáticas. Claro. En otras palabras, no habría ciencia de ningún tipo sin las matemáticas, más o menos. Ahora, ¿dónde se encuentra con el placer? Usted como físico, profesor de matemática, ¿dónde encuentra el placer? En términos así muy coloquiales, a ver. El placer lo encontramos cada vez que identificamos un patrón a nuestro alrededor, un patrón en unas formas, una regularidad, ¿no? A los humanos nos provoca placer el encontrar orden allí donde parece que solo hay caos. También está el placer cada vez que entendemos alguna cosa, ¿no? Ese momento clic que todos hemos experimentado alguna vez cuando se nos ha propuesto un problema de lógica, un acertijo, una serie de operaciones que no entendíamos cómo funcionaban y de repente, después de intentarlo mucho, de buscarle sentido, todo se vuelve claro, entendemos de qué se trata. Ese momento clic, ¿no? La comprensión es placentera, ¿no? Es quizás uno de los mayores placeres que podemos sentir, porque es lo que nos hace sentir profundamente humanos, ¿no? Nos hace sentir esta capacidad de comprensión y de razonamiento que tenemos los humanos. Quizá entendemos mejor el placer cuando hablamos de arte, ¿no? Cuando uno ve una pintura, siente, escucha una música, en fin. Pero el conocimiento humano, en general todas las ciencias, de alguna manera están conectadas. Hay quienes han presentado su libro, por ejemplo, diciendo que una ecuación es como un verso, tiene quizá esa exactitud, ese ritmo, o que los números pues se pueden comparar con una danza, porque, en fin, al tratarlos pues hay también cierto ritmo, cierta regularidad, cierta musicalidad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es decir, hay sin duda una belleza matemática, se puede desarrollar un gusto estético matemático, ¿no? Hay demostraciones más bellas y más simples que otras.
Y las fórmulas, pondré un ejemplo muy sencillo y conocido, ¿no? La famosa fórmula de Einstein, la equivalencia entre la masa y la energía, E igual a mc cuadrado. Esta fórmula encierra el secreto o el funcionamiento de una bomba atómica, ¿no? La fisión nuclear, y también el funcionamiento de la energía o la generación de energía en el núcleo de las estrellas como el Sol, ¿no? Esta energía que hace que en la Tierra pueda haber vida. Entonces, fijaos, tenemos sintetizada el origen de la vida en la Tierra y el potencial para acabar con la vida en la Tierra, con una bomba atómica, en 3 letras y 2 símbolos matemáticos. A mí esto me parece tremendamente bello, ¿no? Esta capacidad sintética de las matemáticas de concentrar en tan poco espacio tantísimas ideas. Uh-huh. Y hay otras expresiones matemáticas, por llamarlo de alguna manera, por ejemplo, graficar una figura en 3 dimensiones, luego las ondas de diferentes frecuencias que, por ejemplo, la música produce y que se ven, digamos, graficadas con una armonía, con una profundidad, con una belleza. Eso también podría algunos atraer hacia las matemáticas si creen que todo son números feos escritos, ¿no? Por supuesto, es decir, tenemos muchas veces la tentación o la tendencia de reducir las matemáticas al cálculo y a los números, y las matemáticas, la materia prima de las matemáticas son las ideas abstractas, y aquí hay espacio para muchas cuestiones, y también hay toda una parte muy visual en las matemáticas, ¿no? De representar los conceptos matemáticos visualmente, geométricamente, mediante conexiones, ¿no? Hay mucho lugar aquí también para todo el aspecto visual. Y yo, para estas personas que queremos atraer hacia las matemáticas, diría que es un poco como, ya que mencionaba la cuestión de las ondas musicales, ¿no? Es un poco como cuando nosotros contemplamos un cuadro o oímos una pieza musical que nos puede gustar por sí misma, pero si conocemos los detalles de esa obra, si nos explican el contexto histórico, el uso de la luz, del claroscuro, o en aquella música por qué se ha utilizado ese tono, ese ritmo, nuestro disfrute estético se hace más profundo, más rico. Pues las matemáticas añaden también una capa de conocimiento a todo lo que percibimos que hacen que podamos disfrutar más de ello. ¿Y qué le podría decir a un estudiante de secundaria, que usted ha tratado mucho con ellos, que ve las matemáticas con terror, como es clásico, ¿no? en nuestra educación, o que simplemente no le encuentra pues este placer, ¿no? Creo que el libro está un poco destinado a ellos, ¿no? Sí, el libro es para todos los públicos, para jóvenes y no tan jóvenes. Yo lo que les diría, lo primero que diría es que no es cierto que haya personas, digamos, que estén predestinadas a ser buenas en matemáticas, dotadas de matemáticas, y personas que no. Hay distintos conocimientos previos, distintas aproximaciones a las matemáticas, pero que hay muchas, digamos, que todo el mundo puede desarrollar la capacidad matemática. Yo lo que les diría es que sobre todo se esfuercen siempre por comprender aquello que estén haciendo, se lo pida el profesor o la profesora o no se lo pida. Es decir, que no hay matemáticas sin comprensión, y que es a partir del intento de entender y sobre todo el intento de entender aquello que todavía no entiendo, ¿no? De enfrentarme a un reto que todavía no sé resolver, donde surge el placer de las matemáticas y donde dejan de ser esta cosa abstracta y obscura, ¿no? A la que no le damos sentido. Muchos ponen como ejemplo cuando se trata de un razonamiento, digamos, elemental, que alguien no entiende nada, es como decir 2 más 2, ¿no? Pero, digamos, la complejidad, la amplitud de la matemática y como base de toda la ciencia es, yo no sé, infinita. ¿Cómo es una ciencia que sigue progresando en el mundo contemporáneo? O sea, el estudio de la matemática, que es tan antiguo, ha llegado a su cúspide. ¿Cómo es la situación en este momento?
No, hay muchas áreas en que se sigue investigando en matemáticas y cada vez que se demuestra un nuevo resultado, aparecen nuevos interrogantes, ¿no? Hace relativamente pocos años se demostró, por fin, después de cientos de años, el famoso teorema de Fermat, ¿no? La conjetura de Fermat, pero en el desarrollo de esta demostración se desarrollaron una serie de técnicas, de conceptos matemáticos que ahora han abierto nuevas vías de investigación, con lo cual hay muchísimo espacio, ¿no? Por mencionar alguno, uno de los campos muy, digamos, activos actualmente en la investigación de las matemáticas es la teoría de grafos, por ejemplo, que tiene también múltiples aplicaciones prácticas, ¿no? El estudio, por decirlo llanamente, de los tipos de cómo estudiar estructuras con puntos y conexiones, ¿no? Cómo puedo conectar de distintas maneras distintos puntos. Esto tiene miles de aplicaciones en el estudio de sistemas de comunicación, carreteras, redes sociales, con lo cual también está toda esta parte de la matemática aplicada. Y además de esto, yo añadiría que al margen de la investigación académica, yo algo de lo que me he dado cuenta en estos años como docente y escribiendo el libro es que las matemáticas no solo son infinitas en extensión, sino también en profundidad, y que a veces en los conceptos más básicos, en las operaciones básicas, en los números, en el acto de contar, uno se puede seguir formulando constantemente preguntas interesantísimas. Y en Latinoamérica, el nivel educativo y digamos el conocimiento de las matemáticas, ¿cómo lo ve? En general nosotros siempre estamos escuchando malas noticias de las evaluaciones que se hacen, que en fin, los estudiantes, pero sin embargo hay una generación también de jóvenes en nuestros países que están avanzando bastante en ciertos campos. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que esto es algo generalizado, pasa también en España, ¿no? Recientemente con el informe PISA, ¿no? Malos resultados. Yo creo que estamos en estos momentos en varios países en una fase de transición, ¿no? Una fase de transición entre una manera más mecánica, menos significativa, ¿no? De aprender las matemáticas, a un intento, ¿no? Por ir a unas matemáticas que tengan mucho más sentido, que sean mucho más funcionales, que uno pueda utilizar las matemáticas para interpretar la realidad, que es lo que miden muchas veces estos informes. Y yo creo que en esta transición aún estamos, aún se tienen que ver los frutos de este cambio, y que se trata de tener paciencia, ¿no? Y de esperar que en los próximos años pues acabe llegando a esta mejora. Mientras tanto, vamos tratando de descubrir el infinito placer de las matemáticas. Eso espero, y como digo, siempre decimos en Barcelona, dicen los amigos del Museo de las Matemáticas de Barcelona, pensad que el mundo se divide en dos tipos de personas: aquellos a quienes les gustan las matemáticas y aquellos que todavía no saben que les gustan las matemáticas. Correcto. Gracias.